Y ahora precisamente nos toca hablar de la oposición al régimen. ¿Qué personas se oponen a Primo de Rivera? Pues como digo, en un principio no eran muchas. En un principio hubo un cierto consentimiento de la mayoría de los españoles a ver qué hacía. Sin embargo, conforme van pasando los años, la oposición va creciendo. Primero, por el lógico desgaste de cualquier gobierno. Segundo, porque en un primer momento él había prometido estar poco tiempo gobernando. Cuando ven que esto se alarga, ya ese consentimiento se retira en buena medida y dicen, oye, tú tenías que irte, ¿por qué sigues gobernando? Así que entre una cosa y la otra, y también el que ven que Primo de Rivera no es una persona con muchas luces, todo hay que decirlo, pues su figura se va desgastando. Incluso el propio rey comienza a cansarse de él. Y lo más curioso, sectores conservadores empiezan a manipular en contra de Miguel Primo de Rivera, hasta el punto de que en el año 1926 hay un intento de golpe de Estado llamado la Sanjuanada, porque fue la noche de San Juan. Y ese intento de golpe de Estado lo protagoniza militares de derechas respaldados por personalidades conservadoras. Es decir, dentro de la derecha había ya gente que no apoyaba a Primo de Rivera. En cualquier caso, además de esta oposición en la propia derecha, los dos grandes bloques que se van a enfrentar a Miguel Primo de Rivera van a ser los republicanos y los intelectuales. Empecemos por los primeros. ¿Quiénes son los republicanos? Pues evidentemente los que defienden la existencia de una república. Recordemos que la primera república en el siglo XIX, durante el sexenio, había sido por muchos motivos un fracaso. Y cada vez son más las personas que quieren caminar hacia una república. Ojo, no hacia una democracia en general, porque podía haber un régimen monárquico democrático, como supuestamente lo era antes el de Alfonso XIII. No, estos quieren directamente avanzar hacia el republicanismo, quitar de en medio la figura del rey y establecer una democracia republicana que garantizase la limpieza del funcionamiento del país. Bien, estos republicanos van a ejercer cada vez una mayor presión porque encuentran más apoyo. Igual que al principio de la dictadura muchos decían a ver qué hace este señor que es distinto, en este momento, en el directorio civil, cuando Primo de Rivera se desgasta, son cada vez más los que dicen vamos a intentar esto. Como Primo de Rivera no ha funcionado y tampoco queremos volver a la democracia corrupta de Alfonso XIII, vamos a intentar la tercera vía, que es la república. Es lógico que ese movimiento crezca. Van además a empezar a cobrar protagonismo alguna serie de figuras importantes que estudiaréis cuando os acerquéis a la Segunda República, como por ejemplo Manuel Azaña o Alejandro Lerroux. Son dos nombres importantísimos del republicanismo que se van a enfrentar a Primo de Rivera y que al final tendrán un papel destacado en la Segunda República que llegará en los años 30. Y por supuesto, hemos de unir la figura de Niceto Alcalá Zamora, que era un antiguo monárquico que, como veremos, va a ser el primer presidente de la República. En segundo lugar, los intelectuales. Seguramente por el cine sabéis de los problemas que tuvo Unamuno con los diferentes gobiernos que hubo en España en el primer tercio del siglo XX. Bueno, pues no va a ser una excepción Miguel Primo de Rivera. Unamuno es muy crítico con el dictador y termina, como dije antes, exiliado en Fuerteventura. Igual que va a ocurrir con otros intelectuales. En cualquier caso, no va a poder Miguel Primo de Rivera frenar un movimiento que está firmemente enraizado en la intelectualidad y fundamentalmente en los estudiantes. Estudiantes que acceden a libros, que son personas cultas, que están cada vez más atentas a lo que está sucediendo en el resto de Europa, al mundo comunista, por ejemplo, a la ideología fascista, a las democracias que de manera precaria se mantienen por muchos países europeos. Son personas con inquietudes y que además no ven con buenos ojos el carácter muy poco intelectual de Miguel Primo de Rivera, que como dije antes nunca fue simpatizante de la cultura. Y estos sí, estos van a acusar al dictador
Puede ser una persona pobre de luces, bastante torpe a la hora de dar discursos, muy simplista en sus ideas y desde luego nada dispuesta a dar la voz al pueblo. Así que cada vez más los intelectuales se van a poner en contra de Miguel Primo de Rivera. No necesariamente estudiantes de izquierdas, ¿eh? Mucho ojo con esto, porque como dije antes, también hay una oposición importante desde la derecha. Está claro que a Miguel Primo de Rivera cada vez le quedan menos días de gobierno. A todo esto hay que sumar, por supuesto, el sindicalismo que hemos citado antes y también los nacionalismos, fundamentalmente el catalán. Ya dijimos como Miguel Primo de Rivera comenzó siendo hasta cierto punto simpatizante del catalanismo, pero al poco tiempo empezó a reprimir determinados aspectos del catalanismo, fundamentalmente el idioma. Y también suprime la mancomunidad catalana, de tal manera que llega un momento en el que cada vez el clamor es más fuerte. Consideran los catalanes, con razón, a Miguel Primo de Rivera como un españolista a la antigua usanza que no reconocía las singularidades históricas de los diferentes territorios. Singularidades que desde luego existen, eso es incuestionable, estemos de acuerdo con ella o no, existen y Miguel Primo de Rivera no las tuvo en absoluto en cuenta. Y eso causa mucho daño en una Cataluña que todavía siente heridas profundas de ese desencuentro continuo entre el centro de España y Cataluña. Así que ahí hay otro punto que va a incidir en la caída del régimen. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace caer a Primo? Hombre, yo creo que la cosa está muy clara. La crisis económica. Señoras y señores, la economía, dijo Marx, es el motor de la historia. Y aunque seguramente Karl Marx exageró y maximizó, porque la economía a veces puede ponerse en segundo plano, es cierto que los factores económicos son determinantes. Y si Miguel Primo de Rivera se benefició de manera sensible de la bonanza económica que supuso ese periodo de los felices años 20, Miguel Primo de Rivera también se va a ver afectado por el crash de la bolsa de Nueva York. Ese tuvo lugar, recordémoslo, en el año 1929, el Jueves Negro. Y en pocos meses se va extendiendo por todo el mundo capitalista. Y por supuesto llega a España. Una España que se había gastado muchísimo dinero, por cierto, en una gran exposición doble, la llamada Exposición Iberoamericana, que tuvo lugar al mismo tiempo en Barcelona y en Sevilla. Fue una exposición que impulsó bastante las dos ciudades. En Barcelona está clarísimo, todo ese conjunto que conocéis seguramente de Montjuic. Y en Sevilla, ni más ni menos que el Parque de María Luisa. Fue el centro de esa exposición, se hicieron pabellones que todavía se conservan hoy, se arregló todo aquello, pero bueno, al margen de las obras públicas, Sevilla y Barcelona se vieron muy beneficiadas de esa feria iberoamericana. Como también se vio beneficiada la relación comercial entre España y los países latinoamericanos. Pero claro, eso había que pagarlo. España había quedado entrampada. Y si llega la crisis norteamericana, pues imagínense ustedes lo que pasa. Lo que en todos los países europeos, una sacudida económica brutal. Y esa sacudida económica es la gota que colma el vaso. Es lo que hace caer a Miguel Primo de Rivera. Se dice incluso que se preparaba un golpe de Estado contra él desde la derecha que a lo mejor estaba apoyado por el propio Alfonso XIII. La verdad es que eso de que el propio Alfonso XIII conspirase contra Primo de Rivera para quitárselo de en medio, pues es bastante significativo. En cualquier caso, estuviera el rey detrás de ello, ¿no? Parece que hubo un intento de golpe de Estado, que al final no se materializó porque Primo dimitió antes. ¿Con qué excusa? Pues la enfermedad. Él estaba diabético y parece que no podía aguantar más con su salud, así que oficialmente se retiró por mala salud. Mandó un mensaje diciendo que su salud no le permitía seguir ejerciendo la actividad pública y se fue a París, ciudad en la que muere en pocas semanas. Curiosamente, muere en muy poquito tiempo. Si se hubiera quedado, pues no sé si hubiera vivido para ver el golpe de Estado, no lo sabemos. Lo cierto es que sí se sabe que se fue deprimido, se fue triste. Seguramente porque vio que eso del poder no iba con él, o que no lograba solucionar todos los problemas que le hubiera gustado solucionar, o quizás por reparar en que esa España que en principio parecía apoyarle, ya no le apoyaba. No le apoyaba, no ya la izquierda, es que no le apoyaba ni gran parte de la derecha y ni siquiera el rey.
así que seguramente se fue con el rabo entre las piernas. Allí murió, en París, fue enterrado en París y luego lo trasladaron a su ciudad natal. Hoy yace enterrado en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, aquí en Jerez de la Frontera, concretamente en la primera capilla del lado de la epístola, donde se encuentran hoy las imágenes devocionales de la hermandad conocida como Hermandad del Transporte. Si vais allí, veréis la lápida de don Miguel el Primo de Rivera, una figura pues con sus luces y con sus sombras, pero que evidentemente marca toda una etapa importantísima dentro de la España del siglo XX.